Pero hoy fue un día de varios anuncios con respecto a lo que está por venir, sobre todo en materia sanitaria. Por ejemplo, hay 8 comunas de la región metropolitana que retroceden en esta fase del plan paso a paso. Y se estableció también lo que va a ocurrir con la Pascua, con el Año Nuevo, con el eclipse. Vamos a conversar de todo eso. Tenemos contacto a esta hora con la subsecretaria de Salud, Paula Daza. Subsecretaria, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Viviana. Subsecretaria, bueno, hay anuncios importantes hechos en el día de hoy. En el caso de aquellas comunas que están retrocediendo y esta constatación de que efectivamente hay un aumento en la circulación del virus, en los casos de contagio, ¿qué análisis se hace? Porque hay otro punto que se ha cuestionado bastante, que es que esto coincida además, por ejemplo, con la apertura de las fronteras de nuestro país. Bueno, yo creo que es importante contar y decir, que lo que hemos dicho en muchas oportunidades, que la pandemia ha sido bastante asincrónica en todo Chile. Este aumento de casos que lo hemos visto significativo se ha visto principalmente en las últimas semanas, en los últimos meses, en las regiones del sur. Vimos Magallanes hace unos 3 meses atrás como estuvo con un aumento significativo, también los ríos, la Araucanía, los lagos. Puerto Montt recién hoy día lo anunciamos que salía de cuarentena después de 4 meses de cuarentena. Por lo tanto, este aumento significativo que se ve en general o se ha planteado que está en las últimas semanas, se venía dando en las regiones del sur. ¿Qué es lo que hemos visto particularmente en los últimos días? Que algunas comunas de la región metropolitana ha tenido un aumento significativo de casos, sin embargo la región metropolitana venía disminuyendo sus casos durante varios meses. En general la tasa, el número de incidencia, el número de casos se había mantenido bastante estable en la región metropolitana, con una positividad baja de 4%, pero en algunas comunas hemos visto un aumento mayor de lo esperado y es por eso que se ha decidido ir retrocediendo. La positividad en términos generales en la región metropolitana se ha mantenido bastante baja, alrededor de un 4%. La positividad a nivel del país se ha mantenido alrededor de un 5%, pero obviamente frente a este cambio de tendencia que ha tenido algunas comunas en la región metropolitana, nos parece oportuno ir retrocediendo como lo hemos hecho en todas las comunas del país. Subsecretaria, cuando por ejemplo hay un retroceso que es desde apertura inicial a preparación, la diferencia está en el aforo, por ejemplo, para realizar algún tipo de actividad, también que haya un aumento, por ejemplo, en los centros comerciales, los lugares cerrados principalmente, y el gremio gastronómico, sabemos, muy golpeado y que durante mucho tiempo demandó que los que no tenían terraza pudieran abrir sus puertas. Pero, dada esta situación, esa diferencia se sigue sosteniendo, ¿es todavía viable que en nuestro país estemos en apertura inicial? Porque hay algunos expertos que de hecho dicen que ni siquiera nosotros vamos a transitar de una primera ola a una segunda, porque nunca descendieron los casos lo suficiente, a diferencia de lo ocurrido en Europa, donde la segunda ola además sabemos que fue mucho más fuerte. Bueno, yo creo que aquí hay varias cosas. Primero que nada, las comunas que han retrocedido, varias de ellas, de apertura inicial a preparación, los restaurantes van a poder seguir funcionando y que nos parece una cosa positiva porque sabemos lo duro que ha sido para ellos. Y usted, como lo dice, principalmente lo que ocurre acá es el aforo de las reuniones familiares. El aforo en una apertura inicial llega a 100 personas en un lugar abierto, sin embargo esto se reduce en forma significativa en la etapa de preparación y más aún en la etapa de transición, que es la etapa 2 donde están en cuarentena los fines de semana. Obviamente en nuestro país tuvimos una etapa tremendamente dura, que fue principalmente en la región metropolitana durante los meses de mayo y junio, cuando tuvimos alrededor de 60, 6.000, 7.000 casos diarios, llegamos a tener una positividad de más de 30, 40%, y afortunadamente la situación hoy día es muy distinta. Es muy distinta en varios aspectos. Hoy día tenemos una capacidad de testeo francamente mayor de lo que tuvimos en esa época. Tenemos una trazabilidad también que está mucho mejor implementada en todas las regiones. Tenemos más conocimiento acerca del coronavirus, pero también necesitamos que las personas entiendan que aquí lo que finalmente va a permitir
contener esta pandemia son las medidas de autocuidado. Más allá de todas las medidas restrictivas que nosotros implementemos como autoridad sanitaria o como gobierno, más allá del toque de queda, hay que decir que el presidente anunció hoy día que se mantiene el toque y que se mantiene el estado de excepción por los próximos 3 meses. Más allá de todas estas medidas restrictivas, lo que permite finalmente avanzar y disminuir el número de casos son las medidas de autocuidado, y que es lo que hemos venido diciendo durante todo este tiempo. Y es ahí donde nosotros vemos que las personas respetan las medidas de autocuidado en el trabajo, en la calle, cuando uno ve a la gente con mascarilla, incluso en los locales comerciales. Pero ¿dónde ocurren principalmente los contagios hoy día? Nos relajamos en los eventos sociales, familiares, con amigos, y por lo tanto nosotros estamos haciendo un hincapié en educación, que es ahí donde nosotros tenemos que tomar las medidas más efectivas, es ahí donde están ocurriendo los contagios principalmente. Sí, y pensando en muchas de las cosas que se dieron a conocer el día de hoy, vamos a hacerlo en el orden de las fechas, ¿no? De lo que está por venir, que es el eclipse. Y por toda la controversia, lo que usted también decía al principio de esta entrevista, ¿no? Que la situación en el sur es la que más preocupa. El mismo ministro dijo que él no iría de vacaciones. Claro, generó ahí cierta molestia, sobre todo en algunos gremios que esperan pronto poder recuperarse, porque además también ha sido bien extensa la cuarentena. Entonces, ¿qué medidas se van a tomar con respecto a el eclipse? Y sobre todo porque ocurre en una región que ha sido fuertemente golpeada por el virus. Sobre todo estoy pensando en esta solicitud explícita de cordones con harta anticipación para que no haya una llegada masiva de personas. A ver, hoy día, y aquí es importante reiterarlo, es que el paso a paso no se va a cambiar, en el sentido en que las comunas que van a estar para el día del eclipse o los días previos en etapa 1 o de etapa 2 no van a poder recibir visitantes. Obviamente las personas que viven ahí van a poder salir a mirar el eclipse, pero las comunas que están en etapa cuarentena o transición no pueden recibir personas de otras comunas. Sí, las comunas que están en etapa 3, etapa 4 pueden recibir personas. Aquí nosotros hemos anunciado hoy la serie de medidas desde el punto de vista de fiscalización. Vamos a fortalecer la fiscalización, se va a restringir el aforo en algunos de los parques donde sabemos que son considerables, se va a restringir la circulación el mismo día, porque sabemos que hay muchas personas que van a ir el mismo día del eclipse, y eso al ponerse un cordón sanitario, restringirse el viaje a esas comunas durante esos días, va a permitir que el número de personas obviamente de alguna manera se restrinja. No queremos evitar que las personas vayan a ver el eclipse, porque es una situación única, particular, que ocurre en nuestro país, desgraciadamente en pandemia. Por lo tanto, tenemos que equilibrar que las personas puedan ir a hacer el eclipse, puedan ir a ver el eclipse, puedan ir a esos lugares donde existe la posibilidad de hacerlo, pero obviamente respetando todas las medidas sanitarias. La autoridad sanitaria va a fortalecer la fiscalización para que personas COVID positivo o contacto estrechos no se trasladen a esas regiones. Por otro lado, vamos a estar fiscalizando que se respeten las medidas sanitarias donde las personas estén visitando el eclipse. Por lo tanto, nos parece bien que las personas puedan trasladarse a aquellas comunas en etapa 3, etapa 4, pero sí, obviamente manteniendo todos los controles sanitarios y medidas que nosotros hemos Sí, su secretaria, ese traslado a las comunas que están de la 3 en adelante, que finalmente es lo que regía también con los permisos interregionales, que ya no está ese permiso, pero sí el C-19, que finalmente acredita que uno no tiene el virus. ¿Hasta cuánto tiempo de anticipación uno puede llegar a esas comunas pensando en los cordones que se van a implementar? En general va a poder llegar hasta el día anterior a que se ponga el cordón sanitario. Obviamente una vez cuando ya está el cordón o cuando ya está puesta la prohibición de entrar, no va a poder entrar las personas. ¿Eso va a ser 24 horas antes del evento? Así es. Ya, ¿Y eso corre en el fondo para todas las regiones y las otras comunas donde, por ejemplo, estén en etapa 2 o 1, es lo mismo o hay una mayor anticipación? Para los flujos internos, por ejemplo. Las personas que están en comunas en etapa 1, etapa 2, no, las personas no pueden viajar. Va a haber mayor fiscalización para que no ocurra un traslado, pero obviamente las comunas que están en etapa 1 o etapa 2 no pueden recibir visitantes. Ya. O sea, en el fondo lo que va a regir es el cordón sanitario de las comunas que están en el paso 3 en adelante, y eso es 24 horas de anticipación, porque hoy escuchábamos y al parecer hubo una confusión en la hora, se habló de muchas más horas antes, previas, por eso es importante aclararlo. Sí, no, es un día antes. Ya. Bueno, pensemos y avancemos en lo que va a ocurrir también el 24. ¿Hay ahí algún tipo de restricción para los viajes, sobre todo de las comunas que sabemos que es lo que está permitido en este plan paso a paso, que es de la 3 en adelante de esa etapa?
A ver, nosotros hemos tomado algunas medidas para Navidad y para Año Nuevo, o sea, para noche de Navidad, que es el Claro. 24. Y ahí, ¿qué es lo que se tomó? Ahí el toque de queda, lo dijimos, se cambia de 2 de la mañana hasta las 5 de la mañana, el día del 24 de diciembre. No hay restricción el 24 desde el punto de vista de movilidad interregional, Ya. manteniendo el paso a paso en etapa 3 y en etapa 4. Y eso es importante decirlo. No hay restricción de movilidad salvo que para las comunas en etapa 1 o etapa 2. Lo segundo, sí que hay una restricción del aforo en función de la etapa que esté la comuna. Los aforos en cuarentena solamente van a poder celebrar las personas que están dentro de la misma casa, porque no pueden recibir visitantes. Las personas que están en transición pueden ser hasta 15 personas en la casa en total, y eso es importante decirlo, porque como a diferencia del Fondéate en Casa, que hubo un poco de confusión, que podían invitar a 5 personas o a 10 personas, acá en general tienen que ser 15 personas en total en transición. En preparación son 20 y en apertura inicial son 30. Esto siempre y cuando las personas que se trasladen sean de personas que son comunas en preparación o apertura inicial. Y el otro elemento importante para la Navidad es que si las personas, los adultos mayores que están en una comuna en cuarentena, porque sabemos que hay muchos adultos mayores que viven solos. Por lo tanto, nos parece importante en una fiesta de Navidad, que es una fiesta emotiva, dar la posibilidad de que los adultos mayores puedan recibir una visita de 2 personas si ellos están en una comuna en cuarentena el 24 y el 25. Ujú. Subsecretaria, y para finalizar, quiero volver a hacerle el punto respecto al tema de la apertura de fronteras, porque ya hay algunas líneas aéreas que han sido sancionadas porque no fueron lo suficientemente, podríamos decir, certeros de la fiscalización. Uno se pregunta cómo se implementa este papel en el cual uno acredita que no tiene el virus, sobre todo pensando en otras naciones, en otras legislaciones, y porque hay otros países que han tenido una circulación mucho más baja y que han decidido no abrir sus fronteras. Entonces, cuando estamos con esta duda, con las palabras del ministro hace algunos días diciendo que enero va a ser un mes complejo, que en el peor de los escenarios podríamos tener más de 9.000 casos, ¿cuál es la razón de fondo de una medida que puede generar tal vez uno de los mayores impactos en la circulación del virus? A ver, con respecto a todas las medidas que hemos implementado en nuestro país de darle más libertades a las personas en todos los aspectos, tiene una connotación de que las personas necesitan mayor libertad. Aquí hay una serie de personas, de reencuentros familiares, cercanos, que no son formales, que no podían haberse reencontrado. Hay que recordar que previo a esta última circular, a esta última decreto, había un decreto que solamente podían volver a Chile los familiares directos de los chilenos o de un extranjero residente en Chile. Y ahí había una serie de situaciones particulares de relaciones humanas, de nietos, de parejas que llevaban 9 meses sin verse. Por lo tanto, una serie de situaciones que encontrábamos importante que se reencontraran. Y es por eso que establecimos esta apertura que es gradual, solamente a través del aeropuerto Arturo Merino Benítez. Hay que recordar que están absolutamente cerradas todas las otras fronteras terrestres y marítimas y de los otros aeropuertos internacionales que tiene nuestro país. Y es por eso que establecimos que tiene que ser con un PCR negativo, no más de 72 horas, una declaración jurada, también un seguro de salud que tiene que cubrir una enfermedad COVID de al menos de $30.000. Y por último, uno de los pilares elementales es el seguimiento. Nosotros ya llevamos un seguimiento de las personas que han ingresado al país, donde ellos tienen que registrar sus síntomas y de esa manera poder hacer un seguimiento de ello. Y durante estos 15 días hasta el 8 de diciembre, las personas que vengan de países con transmisión comunitaria van a tener que hacer tienen que hacer y deben estar haciendo una cuarentena de 14 días. Esto se está fiscalizando por la Seremía de Salud con visitas domiciliarias y también de los chilenos que ingresan al país. Y a partir del 8 de diciembre, es decir, a partir del próximo martes, se levanta esta cuarentena obligatoria a estos países, pero se implementa una obligatoriedad en forma aleatoria para que las personas que lleguen a Chile puedan ser sometidas a una PCR. Es decir, si yo soy una persona extranjera, aunque tenga una PCR negativa, aunque tenga mi declaración, aunque tenga mi seguro, puedo ser sometido en forma aleatoria a una PCR dentro de nuestro país. En este momento lo vamos a hacer con PCR,
prontamente esperamos hacerlo con un test de antígeno que va a facilitar mucho más la posibilidad de hacerlo, y también estamos trabajando para fortalecer esta estrategia de tomar PCR o test de antígeno quizás también al cuarto o quinto día. Esas cosas que estamos conversando con el Consejo Asesor, cómo podemos fortalecer la seguridad del punto de vista sanitario en los viajeros que ingresen a nuestro país. Claro, sobre todo pensando en Europa o en Estados Unidos, que sabemos que están enfrentando situaciones muy complejas por estos días. Subsecretaria, le agradecemos el tiempo para poder aclarar varias de las dudas que tenemos en torno al tema. Muchísimas gracias. Encantada, mucho gusto.